Yo entiendo entonces que Jesús nos dice que tenemos que darle una especie de sabor a la sociedad, pero que podemos perder esa capacidad de darle sabor a la sociedad. ¿Cómo es que perdemos ese sabor? ¿Y qué sabor es el que Jesús espera que nosotros demos a la sociedad y a nuestro mundo? Dejemos ahí la pregunta. Vayamos con la segunda imagen, que es igualita. Ustedes son la luz del mundo. Y cuando se enciende una vela, una candela, no se mete debajo de una olla, sino que se pone en el sitio más alto para que alumbre. Cuando se nos va la energía eléctrica y recurrimos a lámparas que utilizan otro combustible, a una linterna de baterías, o encendemos una candela. Cuando se nos va la energía eléctrica y recurrimos a lámparas que utilizan otro combustible para iluminar, no escondemos esa fuente de luz. La ponemos en un lugar que ilumine y que aproveche a todos. La elevamos para que podamos vernos y para que podamos ver lo que estamos haciendo. Cuando se va la energía eléctrica y nos quedamos sin luz en nuestros tiempos, casi que se paraliza la vida. Tanto dependemos nosotros de la corriente eléctrica. Pero ¿en qué consiste esa luz que los discípulos de Jesús debemos irradiar y que no podemos esconder? Es la misma pregunta que nos hacíamos sobre la sal. ¿Qué es ese sabor, esa luz que debemos dar al mundo y cómo se pierde? Porque la advertencia de Jesús es que la podemos perder. Jesús da respuesta a estas preguntas en lo que viene a continuación. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria al Padre que está en los cielos. Lo que yo entiendo es que el sabor y la luz que los discípulos de Jesús debemos dar al mundo es el sabor de Dios, el sabor de evangelio, el sabor de plantearnos la vida como lo propone Jesús. Debemos ser testigos de Dios, debemos dar al mundo sabor de Dios. La gente y la sociedad debe dar gloria al Padre, transformarse según el Evangelio de Jesús y hacerlo cosa propia. Hubo un tiempo en que iglesia y sociedad, hubo un tiempo al principio en que los discípulos de Jesús proponían un estilo de vida que chocaba con la sociedad. En los 4 primeros siglos del cristianismo, cuando los cristianos comenzaron a hacer presencia en el Imperio Romano, les costó sangre, porque el planteamiento de vida que ellos hacían, porque el conocimiento de Dios que ellos proponían, porque el modo de vivir
la sexualidad, el matrimonio, el respeto a la vida, contrastaba con lo que era propio de la sociedad romana. Estos cristianos vienen a cambiarnos la vida, fuera con ellos. Poco a poco, los cristianos fueron creciendo y la sociedad, la mayor parte de la gente se hizo cristiana, católica, comenzó a pensar en el Evangelio. No todo el mundo vivía de la misma manera, sobre todo en la parte moral. Siempre hubo gente mentirosa, gente adúltera, gente asesina, pero todo el mundo estaba de acuerdo que el adulterio era malo, que el asesinato era malo, que la mentira era mala. Todo el mundo estaba de acuerdo con eso, aunque había algunos que no lo hacían. Y llegó un momento, durante muchos siglos, iglesia y sociedad eran una misma cosa. Iglesia y sociedad eran una misma cosa. Ahora, en algunos lugares, las cosas comienzan a cambiar. Las cosas comienzan a cambiar. Mucha gente comienza a vivir como si Dios no existiera y parece construir su vida y su mundo al margen de Dios. Una comprensión del ser humano distinta de la que está implícita en el Evangelio. Aquí venimos y la vida es una llamarada de tusa, con la muerte se acaba todo, después de la muerte no hay nada, entonces hay que aprovechar. Ese es el pensamiento que se va metiendo, que es una manera de entender el sentido de la vida humana distinto al que se propone en el Evangelio. Y eso lo van a enfrentar ustedes cada vez más. Yo voy de salida. El mundo va a seguir cambiando y es el mundo donde ustedes van a tener que vivir su cristianismo. Ya lo están comenzando a vivir. Ustedes, los que son universitarios, se encontrarán que hay profesores que dicen eso de creer, eso de la iglesia, eso de Dios, eso del cielo. Eso es cuento. O que les enseñan, mucho antes de que ustedes nacieran, en 1968, hubo una gran, lo que se llama la revolución sexual del 68. La juventud de aquel tiempo, cuando yo era joven, la juventud de aquel tiempo dijo, fuera con el modo de entender la sexualidad como la hemos entendido hasta ahora, influido sobre todo por Freud, en cierto modo por Marx, ¿no? Las influencias de ciertos ideólogos. Y ustedes les toca vivir en una sociedad súper erotizada, súper sexualizada, en donde el sexo se entiende como búsqueda de placer. Hasta 1968, un poquito antes, la idea era que la sexualidad, la función es la reproducción, y por eso la sexualidad tiene sentido solo en el matrimonio. Pero desde 1968 eso ha ido cambiando. Y ustedes viven en una sociedad en donde el sexo es juego. Esa no es la comprensión cristiana de la sexualidad. Se vive sin Dios, se vive sin esperanza del cielo, se vive con una concepción del ser humano distinta, nueva, y como la iglesia está acostumbrada por siglos, por 17 siglos, la iglesia y la sociedad han compartido la vida. La sociedad era cristiana y la iglesia, pues creíamos lo mismo.
ahora que la cultura y la sociedad comienza a separarse del Evangelio, hay una tentación. La iglesia tiene que ir cambiando su pensamiento. La iglesia tiene que ir cambiando su pensamiento, su manera de entender la vida, para mantenerse a tono con los cambios de la sociedad. Momento. Si la sociedad y la cultura va cambiando y se va alejando del modo de entender a Dios, al mundo, al hombre, como lo propone Jesús, como lo propone la Sagrada Escritura, tenemos que cambiar el Evangelio para que se adapte a la cultura, o volver a darnos cuenta que quizá estamos como en el principio, en los 3 primeros siglos, en donde los cristianos tomamos conciencia de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que creemos, y decimos, momento, esto no. Nosotros tenemos otra manera de pensar en torno a lo que significa ser hombre, el ser persona, en torno a lo que es el mundo. Por ejemplo, hay teorías de ecologistas. Una gran preocupación es la conservación de la naturaleza. Pero hay ecologismos radicales que dicen que lo peor que le puede ocurrir a la tierra somos nosotros, y que lo deseable es que desaparezca la humanidad para que crezcan los árboles, se purifique el agua. ¿Eso es cristiano? No. Ese modo de pensar no es cristiano, porque lo que nosotros aprendemos es que todo lo que existe, Dios lo creó al servicio de la humanidad. Ciertamente tenemos que aprender a cuidar la creación, pero no es cristiano pensar que los humanos tenemos que desaparecer para que la naturaleza vuelva. Lo escuchamos, hay gente que lo dice, eso no es cristiano. Y así, montón de cosas. Nos adaptamos, cambiamos el Evangelio para seguir esa corriente, apagamos la luz y hacemos que la sal pierda sabor, o tomamos conciencia de que somos luz y sal, y tomamos conciencia qué es lo que nos da el brillo de luz y el sabor de sal, y entonces asumimos nuestro cristianismo y tomamos conciencia que nuestra fe tiene un elemento contracultural. Ese es el reto de ustedes. Ese es el reto de ustedes tal como yo lo veo. Y hay que prepararse y hay que tomar decisión, porque el modo como ustedes constituyan sus familias, el modo como ustedes asuman su trabajo, el modo como ustedes colaboren en la sociedad, si mantienen la fidelidad a Cristo, al Evangelio, a la doctrina de la Iglesia, va a estar siempre cada vez más en contraste, en oposición a lo que la sociedad piensa, a lo que la sociedad dice, a lo que a las corrientes culturales predominantes. Y tenemos que hacer una opción. Yo permanezco fiel a Dios y al Evangelio, porque cambiar el Evangelio no es fidelidad, cambiar la doctrina de la Iglesia no es fidelidad. Yo permanezco fiel a lo que he recibido, o dejo de ser cristiano y sigo las corrientes culturales porque eso me conviene, porque me gustan, porque ya yo no le encuentro razón de ser a la fe.
Pero ese es el reto. Ustedes son la sal de la tierra. Tienen que darle sabor de evangelio, de Dios al mundo. A un mundo que tuvo sabor de Dios y de evangelio y que lo va perdiendo. Los católicos que queden, tienen que seguirle dando sabor. Los católicos que queden y sean luz, tienen que hacer brillar su luz, pero para eso tenemos que estar convencidos, no solo convencidos, tenemos que conocer qué es lo que creemos, qué es lo que vivimos, qué es lo que somos, qué es lo que nos da sabor, qué es lo que nos da luz. Somos católicos a veces sin saber qué es lo que creemos ni qué es lo que... Ese tiempo se va acabando. El tiempo en que iglesia y sociedad éramos lo mismo va a ser cada vez menos. Iglesia por un lado, sociedad que se descristianiza por otro lado. Y ustedes, jóvenes, que ahora son iglesia, cuando tengan 40, 50 y 60 años, van a tener que tener raíces muy fuertes, y es ahora cuando las deben alimentar, fortalecer, para decir, no, yo no sigo la corriente de las evoluciones culturales, yo mantengo mi fidelidad a Cristo y al Evangelio. Ese es el reto, ese es el desafío, y yo espero que la pastoral juvenil aquí en la Arquidiócesis de Los Altos sea un instrumento para fortalecer la identidad cristiana católica de los jóvenes, para que dentro de 10, dentro de 20, dentro de 30, dentro de 40 años, ustedes sigan siendo sal de la tierra y luz del mundo. Que así sea.